buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Me siento muy contento, hoy me corresponde a mí, mi nombre es Juan, hoy me corresponde traerle el mensaje, quisiera pedirle que por favor se pusiera de pie y quiero comenzar rápidamente con este versículo. Antes que nada, quiero saludarlos, muy buenos días, me alegra mucho poder estar aquí, me siento muy privilegiado de que Dios me haya prestado sus oídos el día de hoy y quiero decirle algo antes de empezar, hoy usted tenía que estar aquí. Para los que vinieron por primera vez y los que de pronto no querían venir, pero vinieron, y todos los que estamos aquí, hay una palabra que el Señor tiene para usted el día de hoy. No sé qué parte es, hay mucho que traigo hoy y me siento muy emocionado de compartirle esto porque no solamente, no quiere decir que lo que hay aquí yo ya lo conocía antes preparando el tema, he estado recibiendo de una forma y me siento emocionado de poder compartirlo con usted. El versículo con el que quiero comenzar es Génesis 2:24 y quisiera que por favor me acompañara a leerlo. Dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Padre santo y amado, Señor, te doy gracias por este día que nos has permitido reunirnos hoy como una iglesia, Señor, unida, como un solo cuerpo en Cristo, Señor amado, para venir, Señor, a alabarte y para recibir de tu palabra, Señor, de sabiduría pura, Rey. Tú eres tan grande y poderoso, Señor amado. Te damos las gracias por tu misericordia, Señor, por abrir nuestros ojos y nuestros oídos y permitirnos escuchar de la verdad. Alabamos tu nombre, Señor. Ponemos este momento, Señor, en tus manos para que nos permitas estar concentrados, Señor amado, para quitar toda distracción de nuestra mente y poder recibir, Señor, y guardar en este corazón. Pero más importante que todo, aplicar, Señor, en cada una de nuestras vidas, Rey. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, de nuestra iglesia, Señor. Protege a todas nuestras familias, a nuestros pastores que se encuentran por fuera del país, Señor. Tráelos con bien. Alabamos tu nombre, tú eres grande, eres fuerte, eres digno, santo eres tú, Señor, poderoso. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Puede tomar asiento, gracias, hermano. Nosotros, hermano, vivimos en un país en donde compartimos todos una cultura de Occidente, una cultura de consumismo, por decirlo así. Estamos expuestos todos los días de nuestra vida a consumir, ¿o no?, en este país. Apenas está terminando el mes de diciembre y estamos saliendo de todos los gastos de Navidad, de los regalos, de la ropa, de todo lo que teníamos que gastar para final de año. Y entramos en este nuevo año y yo le doy gracias a Dios que soy colombiano, porque no tengo la costumbre que tienen los hermanos de Centroamérica, que en enero celebran esto de la rosca, que compran la rosca y se comen un pedacito y al que le sale el muñequito tiene que hacer tamales, hasta donde tengo entendido. Bueno, son más gastos en enero. Aparte de eso, súmele los gastos de alguien que tenga un familiar que cumpla precisos años en enero y son más gastos. Y bueno, pasa enero y entramos en el mes de febrero. ¿Y qué celebración se nos viene ahorita en el mes de febrero? ¿Alguien sabe? ¿Cuál? San Valentín. ¿Ustedes no celebran San Valentín? Bueno, mi esposa sí. Y lo que pasa con esta celebración es que, bueno, es la celebración del Día de los Enamorados y justo para esta fecha, el 14 de febrero, no sé si usted se ha dado cuenta, pero las flores, los ositos, los chocolates y todos los regalitos están un poquito más caros de lo normal que usted los puede encontrar el resto del año, ¿sí? Y yo me ponía a reflexionar sobre esta fiesta y yo decía, bueno, yo no quiero celebrarla, pero este ya va a ser mi quinto San Valentín que voy a estar yo en una fila, en una caja con otros hermanos o amigos, hombres casados ahí, haciendo la fila con las mismas flores y los mismos chocolates, mirándonos así como que, usted también sí, yo también voy a llevarle flores a mi esposa. Y es gracioso. Me puse a leer yo un poquito de dónde viene esta fiesta de San Valentín. Supuestamente, según la página de National Geographic Channel, no sé si esa información es verificada, pero es lo que encontré, pues, tiene que ver con un religioso del siglo III que lo que hacía era, en ese tiempo estaba gobernando un emperador en Roma que se llamaba Claudio II el Gótico, y él había prohibido que las personas se casaran, que los jóvenes se casaran, porque él quería que los jóvenes se enlistaran en el ejército y se fueran para la guerra. Entonces, este Valentín, que luego fue declarado santo, San Valentín, él lo que hacía era, a escondidas, llevaba a los enamorados y los casaba.
Y cuando el emperador se dio cuenta que este hombre estaba haciendo esto, lo mandó a lapidar y a decapitar. Entonces más adelante la Iglesia Católica tomó su nombre como San Valentín, y de allí es de donde en inglés, cuando tú recibes una tarjetica de tu enamorado, dice de parte de tu Valentín. Esto es supuestamente la historia de donde viene esta celebración del 14 de febrero. Bueno, y todo esto se lo estoy contando ¿por qué? Porque debido a esta celebración del 14 de febrero, en las iglesias usualmente nosotros tocamos un tema que tiene que ver con la familia. Siempre hablamos sobre la familia durante el mes de febrero. Y el pastor me comentó y me dijo, hable de algo de la familia. Entonces yo, me puse a pensar y yo dije, bueno, en la familia hay muchas relaciones, están los papás con los hijos con los papás, la relación que deberían tener el esposo con la esposa, y la verdad es un tema bien extenso. Y decidí tocar el tema del matrimonio especialmente, para lo cual le di el nombre o el título a mi predicación como uno de los votos más serios y más profundos que todos con suerte vamos a poder hacer o hemos hecho durante nuestra vida, y se llama hasta que la muerte nos separe, o hasta que la muerte los separe. Ese es el tema de mi predicación del día de hoy. Y mi intención, querido hermano, querida hermana, no es venir a darle a usted consejos de cómo mejorar su matrimonio cuando usted lleva 15 o 20 años de casado y yo apenas voy para mi 5.º año. Realmente a mí me tocaría escuchar consejo de parte suya, pero a lo que yo vengo hoy es para que compartamos juntos unas opiniones que encontré basadas en las Escrituras acerca del matrimonio. Y esto lo encontré en una página de internet que se la súper recomiendo. Se llama Ministerios Ligonier en español. Ahí usted encuentra videos, también están en YouTube, guías de estudio. Y esta serie que resumí en este mensaje se llama El matrimonio íntimo. Se lo recomiendo de verdad, sobre todo para los que están casados, pero para los que quisieran casarse algún día, también entrarían en el matrimonio con una ventaja grande. Y usted quizá ya haya escuchado este tema una y otra vez, y quizá usted ya ha escuchado de esta parte de Génesis que yo le voy a leer, y bueno, usted va a decir otra vez, el hermano va a hablar de esto, siempre hablan de esta parte del matrimonio, que sí, que serás una sola carne y todo, pero me llama mucho la atención que el ser humano es extraño, porque muchas veces nosotros entendemos una verdad y decimos, wow, yo no sabía eso. Yo no sabía esta verdad, y usted dice, bueno, la voy a aplicar en mi vida, y pasa un tiempo y llega el momento en que usted tiene la oportunidad de aplicar esto que aprendió y no lo hace, y se nos olvida. Es decir, en otras palabras, nos entra por un oído y nos sale por el otro. ¿Hay posibilidad de que alguien me pueda regalar un poquito de agua, por favor? Que no tengo aquí, gracias. Entonces nos entra por un oído y nos sale por el otro. Entonces, esto que quiero traerle el día de hoy es muy bueno, porque quizás lo voy a recordar si usted ya lo ha escuchado en alguna vez. Gracias a Dios, mis padres aún se encuentran casados. Gracias, hermana, muy amable. Muchas gracias. Gracias a Dios, mis padres todavía se encuentran casados. Ellos llevan 35 años de casados. Y de primera fila le puedo decir que no ha sido un matrimonio fácil, el de mis papás. Yo estoy seguro de eso. Y me he dado cuenta que en esta generación, en la generación de mis hermanos y la mía, yo tengo 32 años de edad, y en la generación que sigue, me he dado cuenta que lo último que un hombre entre 20 y 30 años sueña hacer en su vida es casarse. Es una generación en donde llegar virgen al matrimonio es una idea que es inexistente completamente, es anticuada, es ridícula, es casi un chiste, se ha convertido en un chiste la virginidad, en llegar virgen al matrimonio. Y la pregunta para empezar es, ¿por qué el matrimonio? ¿Por qué nos casamos? ¿Por qué hay tal cosa como el matrimonio? Bueno, pues el matrimonio, quiero decirle, mi querido hermano, que ha sido diseñado y ha sido instituido por nuestro Dios. No fue creado por los hombres, no hace parte de un tabú o una tradición que viene de una antigua civilización, no.
El matrimonio nació en el corazón de Dios. Es tan antiguo como la creación del mundo. Para ver el origen del matrimonio teníamos que remontarnos al primer capítulo de Génesis, en donde podemos ver la narración de Dios creando el mundo por etapas. Y aquí usted puede ver cómo Dios desciende en la oscuridad y Él dice hágase la luz, y se separa la luz de la oscuridad, y Él ve que eso era bueno. Y luego Él dice, ok, sepárense las aguas de los cielos y los mares, y se separan. Y luego hace que se seque una parte del agua y dice esta es la tierra y esta es el agua. Y cuando ve su creación dice esto es bueno, y empieza a crear los animales, poner los animales en la tierra, los peces en el agua, las aves en los cielos, y empieza a decorar su creación, hace que crezcan árboles con frutos deliciosos a la vista, y le gusta lo que ve. Y en ese momento Él desciende a su creación y toma un poquito de arcilla húmeda y empieza a hacerle una forma, y hace la forma del hombre. Y en ese momento Él suspira en esa forma y le da aliento de vida. Y en sus manos tiene a una criatura, a su imagen y semejanza viva. Cuando Dios llega a esta, que es la cúspide de su creación, podemos ver cómo Él ve su creación y Él bendice su creación. Y la palabra bendición viene de la raíz bien, ben, que es bien, y sion viene de dicción, que algunos tenemos mala dicción, buena dicción, tiene que ver con el hablar. Entonces bendición es hablar palabras de bien, desear palabras de bien a algo o a alguien. Entonces podemos ver que Dios bendice su creación, pero no tiene que pasar mucho para que unos versículos más adelante veamos cómo Dios, mirando su creación, ve algo que le hace pronunciar de su boca una maldición. En la mitad del capítulo 2 de Génesis, Dios, considerando su creación, ve que el hombre está solo y dice, esto no está bien. ¿Cuál es la respuesta que Dios le da a la soledad del hombre? El matrimonio. Entonces allí en el Edén Dios crea al hombre y a la mujer como criaturas sexuales, como criaturas sexuales, varón y hembra los creó. No es una creación de último minuto de la mujer para solucionarle la vida al hombre, no. De hecho, hay algo especial en la creación de la mujer, y es que Adán está viendo todos los animales enfrente de él en parejas, en el huerto, pero no encuentra allí ayuda para él, no encuentra compañía, y cuando Dios le hace experimentar la primera anestesia porque lo duerme, Él saca de su costado una parte y crea a la mujer. Y cuando Él despierta y la ve, ¿cómo se imagina usted qué fue la reacción de Adán cuando vio a la primera mujer? Recuerde que ellos eran perfectos. Yo creo que él la vio y dijo, wow, mamacita, o yo no sé qué fue lo que le dijo, pero él se quedó impactado, como usted vio a su esposa en la primera cita. Usted, wow, yo también quedé impactado, uy, esa va a ser mi esposa. Bueno, él se sorprendió. Bueno, literalmente lo que Adán dijo fue lo siguiente: esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Ella salió, ella es parte de mí. Y ella efectivamente había salido de él. Es por esto que sin ella, él no está completo. Y ella sin él tampoco está completo. Y fue allí, cuando ellos estaban juntos, que Dios pronunció su palabra y dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y será una sola carne. Y es allí donde Dios crea la institución del matrimonio. Pero Él es un Dios soberano, y así como hay leyes que regulan esta que es su creación, leyes como la gravedad o las 3 leyes de la termodinámica, de la misma manera Dios crea el matrimonio y nos lo regala, pero también lo regula y le pone leyes. Hay reglas que Él en su soberanía instituyó, y lo primero que hay que entender acerca del matrimonio es que es un pacto, que es el acuerdo entre 2 partes que tiene como núcleo una promesa en donde también se asumen estipulaciones frente a muchos testigos, lo cual lo hace muy diferente si usted lo compara, por ejemplo, a una promesa hecha en un estacionamiento en la parte de atrás de un carro, que usted le susurra lo de una promesa a su novia. No es lo mismo a usted pararse enfrente de los papás, de los hermanos, de la familia,
de las autoridades de este mundo, del gobierno y de las autoridades de la iglesia y enfrente de Dios mismo, y usted jurar enfrente de todos estos testigos que usted va a cuidar de ella hasta el día de su muerte, eso es diferente, eso es un pacto. Quizá hay algunos hombres o algunas mujeres que no han tomado con seriedad este pacto que han decidido hacer ese día, pero todas las personas que estaban escuchando sí, seguramente sí lo tomaron con seriedad. Me causa gracia recordar el día que el pastor me recogió en mi casa, pasó a buscarme, a mi esposa y a mí, y nos llevó a la oficina de registro de aquí de Westchester a firmar nuestro contrato de matrimonio. Ese día íbamos mi esposa y yo, y el pastor estaba traduciéndole a mi esposa porque la señora hablaba inglés, y la señora le preguntaba a mi esposa, mire la calidad de decisión que uno estaba tomando en el momento, ¿no? Pero yo no sé por qué a mí no me hizo esas preguntas, se las hizo fue a mi esposa. Le decía, ¿usted está bajo la influencia de las drogas? ¿O usted está bajo la influencia del alcohol? ¿O tiene problemas mentales? A la señora prácticamente le hacía falta mirarme a mí y decir, ¿segura de lo que va a hacer? Es porque la seriedad de los votos que hemos hecho, la verdad, a veces no los entendemos, pero es un poco trágico, a pesar de la seriedad de estos votos, revisar las tasas de los divorcios en nuestros países. Justo después de que Dios instituye el matrimonio con esta declaración en Génesis 2:24, leemos el versículo siguiente, versículo 25, que dice así: estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y así es como termina el capítulo 2 de Génesis, que narra la culminación de la creación de Dios con esas palabras. Un poco extraño, ¿verdad? Que así sea como termina la creación de Dios. Estaban ellos desnudos y sin vergüenza. Y esto nos permite ver cómo ellos en toda la plenitud de la creación, en el huerto del Edén, corrían. Y también Dios se paseaba allí y ellos vivían en comunión con Dios. Pero el siguiente capítulo podemos ver justo al inicio del capítulo 3 cuando ellos son tentados y pecan. Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La primera experiencia de culpa humana no fue, digamos, cuando ellos pecaron y se dieron cuenta de lo que habían hecho. Su primera experiencia no fue como que abrieron los ojos y se dieron cuenta que eran desobedientes. No. O abrieron los ojos y se dieron cuenta que eran malos. No. La palabra dice, abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Él le dice, porque estamos desnudos y nos dio vergüenza. Y Dios les dice, ¿quién te dijo a ti que estabas desnudo? Y entonces Dios dicta la sentencia a la serpiente y a la humanidad por la desobediencia. Pero muy temprano en las escrituras vemos el que puede ser el primer acto de redención en donde Dios tiene misericordia de su creación, desciende y hace vestidos y cubre nuestra vergüenza. A lo largo de la escritura identificamos que el plan de Dios para nuestra redención siempre tiene que ver con cubrir nuestras culpas. Es de esta manera que somos cubiertos de la ira de Dios, de la misma manera por nuestro Señor Jesucristo. Una criatura inocente de pecado tuvo que ser sacrificada ese día en el Edén para que pudieran tomar de su piel y hacer los vestidos para Adán y Eva. Esta criatura fue el primer símbolo del Cordero limpio de pecado y sin mancha, inocente, que se entregó por el que fueran pagadas todas las deudas de la humanidad. ¿Qué podemos aprender de esto que le estoy mencionando con respecto al matrimonio? Que Dios nos muestra que usar ropas está bien. Las personas no andan desnudas por la calle, usted no anda desnudo por la calle, siempre estamos cubriendo nuestras partes más delicadas. ¿Quién no ha vivido, de los que estamos aquí, la siguiente experiencia tan amarga? De abrir su corazón, de desnudarse, y con desnudarse me refiero a desnudar su ser, abrir su corazón y contarle un secreto, algo que usted guarda con celo, compartírselo a alguien más, porque usted confió
y que poco tiempo después usted se haya dado cuenta que esa persona compartió ese mensaje, ese secreto que usted le confió con otras personas, y eso le causó a usted vergüenza. Dios nos dice: no tenemos que exponernos a todo el mundo, no tenemos que desnudarnos con todo el mundo. Es por eso que Él nos dio la ropa. Ahora, no sé si a usted le ha pasado, por otra parte, que está todo el día aquí en la iglesia, o que usted está en el trabajo o en la calle y a veces tenemos la camisa bien puesta, o está pesado el abrigo, o los zapatos están un poco incómodos, y hay un dicho que dice que la moda no incomoda, pero es mentira. O sea, es súper incómodo estar bien vestido, y no vemos el momento de llegar a la casa y quitarnos el abrigo y la camiseta, algunas las pestañas y la peluca, bueno, que esto para levantar aquí y allá, y por fin podemos estar solos en la casa, desnudos, con los pies encima de los muebles de la mesa, siendo yo mismo, sin tener que vestir toda esta ropa y fingir esto que no soy, sino siendo yo mismo. Pareciera que todos deseáramos la desnudez todos los días de nuestra vida. Y porque usted dice: pero ¿qué tiene que ver todo esto que el hermano está diciendo? Bueno, solamente hay dos lugares en esta tierra en donde Dios ha provisto, en donde podemos estar desnudos y sin vergüenza. Uno es la presencia de Dios. No hay lugar en donde puedas estar más cómodo en este mundo que en su presencia. Y esa es la desgracia más grande para el que no cree en Dios, o el que no ha recibido a Jesús como su Salvador, es perderse de esa oportunidad de conocer un Dios que sabe quién eres, que te conoce sin toda esa fachada, que no hay ninguna ropa que tú puedas usar o ninguna actitud que puedas disimular para tratar de engañarlo a Él. Y aún así, Él es capaz de, conociendo como somos, decirnos: ven, yo te acepto como tú eres, justo tal cual como tú eres, yo te amo, te amo. Y ese es el evangelio de Jesucristo, que el Dios que me conoce en toda mi desnudez me ama. Cuando vamos a Dios con nuestra culpa, nuestras fallas, Él puede que nos corrija, nos amoneste, pero Él jamás nos va a humillar. Él nos permite estar cómodos en su presencia y nos recibe con sus brazos abiertos. Ese es el primer lugar en esta tierra. ¿Y cuál es el segundo lugar en donde podemos estar desnudos y sin vergüenza? Humanamente hablando, el matrimonio. No hay un lugar en este mundo en donde me sienta más cómodo y pueda ser yo que en mi propia casa. No hay otra persona que me conozca mejor que mi querida esposa. No hay otra persona en este mundo que lo conozca a usted mejor en sus mejores y en sus peores momentos que su esposa o su esposo. Y es por esto que no me sorprende que Dios use la institución del matrimonio como el máximo ejemplo del tipo de relación que Él quiere tener con su pueblo, donde Cristo es el novio y su amada iglesia es su novia. El matrimonio es intimidad, es un nivel de comunión íntimo. Es el matrimonio donde podemos estar desnudos y estar seguros al mismo tiempo. Es donde podemos darnos a conocer y conocer al otro. Y quiero llevarlo por un momento a su primera cita con su esposa, cuando era su novia. Quiero que la recuerde por un segundo. ¿Qué hicimos para esa cita? Nos vestimos muy bien. Bueno, te cortaste el cabello bien, te compraste una loción. Quizá la llevaste a un lugar, o fueron a un lugar que tú nunca irías tú solo. Se sentaron. De pronto uno de hombre empieza a inventar todas un poco de historias heroicas que jamás hemos vivido, pero que le estamos asegurando que vivimos. Y hacemos exactamente todo lo posible que está en nuestras manos para ser lo que no somos. Y esa fue la primera cita. Y entonces, después de que usted vuelve de la primera cita, usted dice: oiga, como que me está como aceptando, voy a abrirme un poquito más, voy a ser un poquitico más como yo. Y entonces usted se empieza a abrir y se empiezan a conocer, y empieza a salir esa persona que realmente es. Desafortunadamente,
hay relaciones en las que este proceso de conocerse tuvo un punto final en la boda. Llega el momento en que se casaron y ya se perdió por completo el deseo de conocer al otro. Hemos perdido el deseo de conocer a nuestra pareja. Hay experiencias muy devastadoras para un hombre, entre las que puede estar, por ejemplo, perder su trabajo, porque invertimos tiempo, años de nuestra vida en la escuela o en un trabajo nuevo con el fin de aprender un nuevo oficio, o al salir de la escuela obtener un trabajo en donde podemos generar dinero. Y para los que tienen otro tipo de interés, por ejemplo, como la lectura o el deporte, invertimos horas y horas de esfuerzo para aprender, pero jamás invertimos en aprender sobre el matrimonio y en cómo conocer mejor a nuestra esposa o a nuestro esposo. En toda la creación, por ejemplo, encontramos pistas de quién es Dios. La palabra dice que los cielos muestran su gloria. Si usted se pone a ver su cuerpo, la complejidad con la que está hecho, eso revela un poco de quién es nuestro creador y su inteligencia tan impresionante. Pero no es hasta que entramos en su palabra y la leemos que realmente se empieza a revelar a nuestra vida el carácter del Dios al que nosotros le servimos. Solamente hasta que escuchamos su palabra, solamente hasta que Él nos habla a través de su palabra es que realmente conocemos a Dios. De la misma manera pasa con nuestras esposas y nuestro esposo. Viviendo con ella todos los días, sí, ella se levanta a esta hora, se acuesta a esta hora, le gusta comer esto, no le gusta comer lo otro. Pero no es hasta que dejamos de ponernos en modo avión cuando ella nos habla que realmente podemos conocer esa persona que está por dentro. Solamente a través de su habla, cuando ella habla y nosotros escuchamos, es que empezamos a conocer a la persona que hay ahí dentro. Si queremos conocernos entre esposos, tenemos que hablar de cómo nos sentimos, no solamente de está frío, uy sí está re frío, está caliente, uf sí qué calor, está rico el almuerzo, ah sí, sino acerca de cómo nos sentimos, de esto y de lo otro, y cuáles son nuestras necesidades, qué tenemos, las necesidades que ellas tienen. Es difícil tratar de suplir una necesidad de una esposa o de un esposo cuando nosotros suponemos que es lo que ella necesita. Es como el ejemplo de cuando usted quiere comprarle algo a alguien o a su esposa y usted le compra lo que a usted le gustaría que le regalaran a usted. No sé si a usted le ha pasado. O que, por ejemplo, mi esposa no me regale lo que yo quiero, pero me regala lo que yo necesito, pero yo quiero otra cosa. ¿Qué pasa el día que otra persona me regale lo que yo quiero? Es un pequeño ejemplo. Entonces pregunte, ¿qué quieres, mi amor, para tu cumpleaños? No te voy a comprar unos tenis de mi talla, te voy a comprar algo que de pronto a ti te guste. ¿Sí? Al parecer, según algunas investigaciones que se han hecho, los problemas más comunes en el hogar tienen que ver con lo siguiente: sexualidad, problemas por dinero, problemas con la familia externa, política, tíos, tías, primos, primas, suegras, suegros. Pero además de esto hay otro problema que es muy destructivo y es supremamente peligroso. ¿Cuál cree usted que es? La lengua. La forma en que nos referimos el uno con el otro. Y la pregunta para usted es la siguiente: en su matrimonio, ¿usted para qué usa sus palabras? ¿Para elogiar o para criticar a su esposo o a su esposa? Quiero que me acompañe rápidamente y voy a ver si mi hermano hizo la tarea que le pedí al comienzo. Hay un versículo que quiero compartir con usted rápidamente, capítulo 4 de Cantares, versículo 1 al 7. Bueno, ¿ese es el versículo 1? Sí. Bueno, lo voy a leer en esa. Hay una versión que me gusta que se llama la traducción a la lengua actual, pero voy a leer esta. Dice lo siguiente: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como una manada de cabras que se muestran desde el monte de Galad, tus dientes como manada de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas son crías mellizas y ninguna entre ellas es estéril.
tus labios como un hilo de grana, y tu habla es hermosa. Tus sienes como cachos de granada a la parte adentro de tus guedejas. Tu cuello como la torre de David edificada para muestra. 1000 escudos están colgando de ella, todos escudos de valientes. Tus 2 pechos como 2 cabritos mellizos de gama que se apacentaron entre azucenas. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, iréme al monte de la mirra y el collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Tradicionalmente en la iglesia se habla de este pasaje como un ejemplo de el amor que Jesucristo tiene por su iglesia. Pero si lo vemos de manera literal, aquí no solo hay un canto espiritual, aquí vemos una declaración de amor entre 2 enamorados. Aunque que tu cabello parezca cabras enredadas, no me acuerdo cómo era que decía, puede que a usted no le parezca muy bonito, pues que su esposo le diga eso, pero en ese tiempo era poético y es una declaración de amor y de atracción física. Es una canción en donde el Espíritu Santo nos muestra cómo Él celebra el romance y nos muestra que la atracción física entre los 2 esposos es un motivo de celebración. Es una canción de amor con una inspiración divina. Lo que es importante rescatar de aquí es que la relación que vemos verbalmente entre 2 esposos es una relación solamente de elogio. La lengua está siendo utilizada para dar cumplidos solamente. En ningún momento vemos al hombre diciéndole a la esposa que debería hacer esto y lo otro, o a la mujer diciéndole al marido que siempre llega tarde, que las cosas no se hacen así, que nunca va a lograr nada en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. La lengua está siendo usada para honrar a la pareja. Cuando yo estaba muy pequeño, a veces mi mamá nos dejaba salir a la calle a jugar, muy pocas veces, casi no nos dejaba salir, y había un grupo de niños que eran mayores que yo y yo quería ser parte de ese grupo de niños. Yo era muy pequeño y entonces yo quería dar todo de mí para entrar en ese grupo, pues. Entonces agarré todas mis figuras de acción y todos mis carritos y todo y los llevé para compartir con ellos. Yo podía estar horas jugando con esos muñecos sin aburrirme y eran importantes para mí. Entonces yo dije, los voy a compartir, yo quiero ser parte de ese grupo de muchachos. Y salí a compartirlo con ellos y tan pronto ellos me vieron, el más grande, el líder de entre ellos, me señaló y se empezó a reír. Y me dijo, váyase para su casa, usted lo que es un infantil. Me dijo así. Y puede que en este momento suene como algo tonto, pero todavía me acuerdo. Y pensando en mi vida y viendo hasta el día de hoy, todos mis tiempos de ocio que yo guardo para mí, que disfruto con entretenimiento, con cosas que me gustan hacer, todos los pasatiempos que he escogido para mi tiempo de ocio, son pasatiempos que hago yo solo, que disfruto yo solo, que prefiero estar solo y no compartir con alguien más. Hace aproximadamente 8 años tuve un accidente y me fracturé la pierna derecha, el tobillo derecho, muy mal. Pero a los 6 meses ya estaba caminando otra vez. Y 2 años después ya estaba incluso en mejor estado físico de lo que estaba el día que me accidenté. Lo que quiero decirle con estos 2 ejemplos es lo siguiente: una herida física sana, pero una palabra dicha con odio puede hacer estragos porque atraviesa la carne y el hueso y va directamente al alma. Y la persona que la recibe, nuestra esposa o nuestro esposo, puede dolerle por décadas. Es por esto que es tan importante tener cuidado con lo que decimos. Y siempre recordar para qué estoy usando mi lengua en el matrimonio, para elogiar o para criticar. Luego, después de que usted suelte la palabra, no basta que usted diga, no hay forma, o sea, no falta que usted diga, oh, perdón, no quería decir eso, porque ya lo dijiste. Después de que usted suelta la palabra, no hay vuelta atrás. Estamos llamados a edificarnos mutuamente, estamos llamados a elogiarnos, pero es importante que lo hagamos de manera creíble. Eso también es importante, no decirle cosas por decirle y ya. Es decir, de verdad que nos tomemos el tiempo para contemplar a nuestra pareja para así poder identificar sus fortalezas. Pero tan pronto, se lo aconsejo y yo lo estoy poniendo en práctica también,
Tan pronto usted encuentre algo que usted admira de su pareja, no espere mucho tiempo. Apresuradamente, con palabras, dígaselo, hágaselo saber. Nosotros necesitamos que nos admiren. Yo necesito que mi esposa me admire. Su esposa necesita que usted la ame con palabras. Si yo me bajo de aquí y 100 personas, 100 hermanos me dicen: hermano, estuvo bueno el mensaje, me gustó, la verdad, aprendí. Pero luego me encuentro a mi esposa y mi esposa me dice: estuvo más o menos, pues no leas tanto la próxima, o algo así, que ya me ha pasado. A mí no me va a importar lo que las 100 personas me dijeron. A mí me va a importar lo que mi esposa me dijo. Entonces es importante lo que usted le dice a su esposa. Es muy, muy, muy importante. Ella, de verdad, nosotros, esposas, los hombres no le van a decir esto, pero nosotros no necesitamos tantos consejos, necesitamos es que nos admiren. Díganos lo que les gusta de nosotros, por favor. No hay nada que pueda romper con una atmósfera de amor, de confianza, más que un comentario negativo. Se cree que se necesitan 9 elogios creíbles y auténticos para contrarrestar el daño de una palabra de crítica o un insulto. 9. Seamos prontos para elogiar y lentos para criticar. Y ya nos estamos acercando a la parte final, hermanos. Ay, qué bendición esa agua, hermana, gracias. La parte final de esta serie sobre el matrimonio está dedicada a un tema de mucha controversia, y es el papel o el rol que juega el hombre y que juega la mujer en el matrimonio. Esto se va a poner un poquito feo. Le pido que por favor conserve su calma y no se vaya a ir, pues, sobre todo a las mujeres. Los quiero llevar a Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios, o la versión que tenemos aquí: sujetados los unos a los otros en el temor a Dios. Y quiero pedirle que por favor présteme mucha atención a esto que voy a decir sobre este versículo, porque de esto tiene que ver todo el resto que voy a hablar. A mí me tocó escuchar esto como unas 6 veces para poder aterrizarlo. De pronto es que a mí, no sé, es más difícil para mí asimilarlo. De pronto, si Dios permite, usted lo va a asimilar pronto, pero esta parte es importante. ¿Y qué es lo que es importante entender en este versículo? Lo siguiente: hay algunas interpretaciones que dicen, o sea, de interpretaciones sobre este versículo. Hay interpretaciones que se han hecho sobre este versículo en donde dicen que la sumisión es mutua. Es decir, que lo que Pablo nos quiere decir aquí en esta carta a los Efesios es que la sumisión en una relación debe ser mutua. Que para un cristiano todas sus relaciones implican un grado de sumisión, como padre, como hijo, como jefe, como empleado. O sea, que se podría leer de otra forma así. Si leyéramos más adelante, haciendo de cuenta que esa es la interpretación correcta, podríamos leer más adelante: mujeres, sométase a sus maridos; maridos, sométase a sus mujeres. Posiblemente esta es una interpretación muy aceptada para la generación en la que estamos viviendo hoy en día, en donde solamente mencionar la palabra sumisión en el hogar es el inicio de una contienda. Ahora, el autor tiene una posición, esto lo digo yo, el autor, me refiero a de este estudio, tiene una posición que sinceramente yo comparto con él, y es la siguiente: eso es una interpretación errada, no es una sumisión mutua. Porque más adelante en este capítulo de Efesios, si aplicamos este mismo principio, deberíamos leerlo así: padres, sométanse a sus hijos. Imagínense eso. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es la cabeza de Cristo. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Si nosotros invertimos todo, terminaríamos con una locura extraña, pues, y no tendría nada sentido. Lo que realmente se cree que el apóstol Pablo quería decir en este versículo es que todo cristiano en algún momento está llamado a someterse, es verdad, en alguna de las esferas de las relaciones humanas. Ninguno de nosotros es completamente soberano. Hay lugares en donde debemos someternos al liderazgo de otro o a la autoridad de otro. Por ejemplo, en el trabajo, con un jefe directo. Cuando se menciona la sumisión en el matrimonio, por ejemplo, hoy en día esto es un caso de disgusto o de discusión en el hogar.
y es un mandato que tiene poca aceptación, es un motivo de enojo. Pero si por un momento paramos y pensamos que esta declaración de Pablo es quizá un poco machista, dirían algunas mujeres, pero tenemos que tener cuidado si leemos, porque vamos a leer otra vez: sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Él está diciendo en el temor de Dios. Y si Cristo, hay otras versiones que dicen en el temor de Cristo, si Cristo es quien dijo que Él es, y era verdad cuando Él dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y más adelante esta autoridad de Dios misma le fue dada a Jesús, y luego Él le da esta autoridad a los apóstoles y a los discípulos, entonces nosotros aquí no estaríamos luchando con unas palabras de un maestro judío de pronto machista, estaríamos luchando directamente contra la ley de Dios, para lo que deberíamos mejor escuchar humildemente y atender lo que Él tiene para decirnos. Vamos con el siguiente versículo. Las casadas, me regalas el 22, gracias. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Yo no tengo ninguna duda de que la segunda parte, como al Señor, tendría una aceptación mejor para las mujeres, ¿no? Ellas no tendrían ningún problema de someterse a Cristo, ¿verdad? Pero lo que tenemos aquí es una analogía o una comparación en donde Pablo nos dice que la mujer se debe someter a su esposo de la misma manera en que se sometería a Jesucristo, lo que es un nivel de sumisión bastante poderoso, la verdad. Eso es darle al marido un nivel muy alto de autoridad. En el siguiente versículo, versículo 23, leemos lo siguiente: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Estamos en el 23, ¿verdad? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Cuál es el significado obvio de este versículo? Que el marido es cabeza del hogar. Ya, no hay nada más que hablar. Él tiene la responsabilidad final. Ahora, esto no es un permiso para que el marido convierta su hogar en Cuba, en una dictadura, pues. No. ¿Qué es lo que ha pasado? Y yo entiendo, pero bueno, más adelante voy a hablar de eso. Si una mujer se resiste a esto, ella realmente se estaría resistiendo a Dios. ¿Es normal protestar contra mí, contra su servidor? ¿Es normal protestar contra otro ser humano, pero protestar contra Dios es algo muy serio? Pregunta: ¿debería una mujer someterse a su esposo siempre? ¿Qué dicen ustedes? La respuesta es no. Y no quiero que se me confunda, pero ¿por qué no? Aquí lo que tiene más peso en todo esto realmente en la vida cristiana es la obediencia a Dios. Una mujer o cualquier persona podría desobedecer la autoridad humana cuando esta autoridad le ordena hacer algo que Dios prohíbe o le prohíbe hacer algo que Dios manda. En estos dos casos de conflicto entre la autoridad humana y la autoridad de Dios, no solo podemos desobedecer, sino que nosotros estaríamos llamados a desobedecer. Hay algo que es consolador a esta altura de este versículo, y yo sé que ha sido un poco pesado, y es que volviendo atrás, ¿qué dice el versículo? Dice que Dios, mujeres, sométanse a sus propios maridos. Eso es un poco consolador. ¿Por qué? Porque Dios no le está diciendo: mujeres, sométase al marido de otra. O sea, a su propio marido. Usted lo escogió. Usted escogió a su marido. Sométase a su propio marido. Tampoco está diciendo: todos los hombres tienen autoridad sobre todas las mujeres. No está diciendo eso. Está diciendo: sométase a su propio marido.
Pero ¿cuáles son las situaciones que vivimos en los matrimonios del siglo XXI? Acuerdos de autoridad del 50-50. Ambos tienen la misma autoridad en la casa. ¿Y sabe eso qué es? Eso es una batalla interminable por una parte y la otra de conseguir el 51% de las acciones para ganarse la razón y para mandar más que el otro. Pero como Dios es tan sabio, Él ya nos dio la solución a eso. Y Él le ha dado la palabra final y la autoridad al hombre. Y en la historia quizá las mujeres han tenido que sufrir por malas interpretaciones de textos de este tipo, en donde se cree que naturalmente la mujer es inferior al hombre, lo que no es cierto para nada. La sumisión nunca tiene que ver con la inferioridad, nunca. Es lamentable todo el daño que se hace a una mujer cuando se usa un principio como este con tiranía. Pero hay algo que se mencionaba en el estudio que le estoy compartiendo, con lo que yo me identifiqué inmediatamente, y es la otra cara de la moneda. Y es algo que el hombre nunca dice y confiesa, y menos entre hombres. Podemos hablar nosotros de muchas cosas, pero nunca vamos a decir algo como que tenemos miedo. ¿Cuál es la otra cara de la moneda, hermanas? La otra cara de la moneda es que nosotros somos los de la responsabilidad. Cuando yo era, la última historia que le cuento mía, cuando yo era muy pequeño, en mis oraciones, porque a nosotros nos enseñaron a orar, al final cuando yo le pedía algo a Dios, yo siempre le pedía por lo mismo. ¿Y sabe qué era? Yo le decía, Dios mío, que mi papá no vaya a faltar. Yo siempre le pedía lo mismo, te pido que por favor, siendo muy pequeño, te pido que por favor mi papá no vaya a faltar. ¿Por qué? Porque yo vivía con 2 hermanas y mi mamá, y yo sabía que el día que mi papá faltara, el que se iba a tener que levantar a suplir para esa casa iba a ser yo. Yo sabía, siendo muy joven, que la responsabilidad del hogar iba en el hombre, y eso nos lo han enseñado a todos los hombres. Nosotros hemos cargado con esa responsabilidad del hogar, no por 32 años, desde el Génesis, desde las generaciones de Adán hemos cargado con la responsabilidad del hogar en nuestros hombros. Y hay algo que nos preocupa a nosotros los hombres, y no creo que sea solamente yo, y tiene que ver con este pensamiento que está muy temprano en la mañana y muy tarde en la noche, y es: ¿tendré suficiente dinero? Y no dinero para comprar comodidades o un carro nuevo o zapatos o ropa, sino me preocupa profundamente si tengo dinero suficiente para que mi esposa esté bien, para que mi hija tenga que comer y para que ellas dos puedan tener una vida digna. Desde niños se nos ha enseñado que al momento de empezar una familia, las responsabilidades de la esposa y de los hijos es del hombre. Es el peso de la responsabilidad que cargamos. Ella es la reina, no es la sirvienta, ella es la reina, nuestra esposa. Pero el responsable del mantenimiento del huerto es el hombre. Ahora, esto no quiere decir que la mujer no pueda dirigir o que sea ignorante. Ella es una persona y nosotros estamos llamados a escucharla, a tenerla en cuenta para todo, pero la decisión y la responsabilidad recae en el hombre. Esa es la forma en que Dios ha organizado su creación. Así Él lo ha establecido. Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Muchos creen que esa es la parte fácil. Las mujeres, muchos hombres creen que realmente la sumisión sería la parte fácil. Ojalá que el hombre fuera el que le tocara la parte de someterse. Ojalá que en mi matrimonio fuera yo el que me tuviera que someter y la responsabilidad es de Alejandra, de mi esposa. Yo hago lo que usted me diga, para donde usted me diga yo voy. Siento que de pronto sería un poco más fácil, no sé, es mi opinión. Y haciendo un punto final hasta aquí, ahora vamos a la parte que le toca al hombre. ¿Ok? Y con esto voy a terminar. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ojalá que ahí se terminara el versículo. No estaría tan mal, pues, pero no se termina ahí. Dice así: maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo no creo que ninguna mujer le fuera difícil someterse a Jesucristo, porque ella nunca sería víctima de abuso, nunca sería degradada o minimizada, no sería ignorada, no sería víctima de insultos o de malas palabras o de malos tratos. Lo que Dios me dice a mí como esposo y le está diciendo a usted como esposo es que somos responsables de amar a nuestras esposas de la manera en que Cristo ha amado a su iglesia. ¿Cuánto ha amado Cristo a su iglesia? ¿Cuánto ama Jesús a su iglesia? Cristo es elevado por Dios a la derecha de Dios Padre. Él está en el lugar de la autoridad cósmica. Él es responsable de dirigir el universo completo, porque en Él, por Él y para Él han sido todas las cosas. Imagínese usted la pesadilla de administrar y organizar y operar el universo todos los santos días. Si alguna vez un esposo tuviese la excusa para decir que está demasiado ocupado con asuntos importantes como para hablar con mi esposa, ese sería Jesucristo. Pero es este mismo Jesús, responsable del universo entero, el que promete y cumple la promesa de escuchar toda oración que venga de parte de su novia. Él escucha a su novia, se preocupa por su novia. Tanto es lo que le preocupa a su novia que Él dio su vida por su novia. Imagínese que usted admira a alguien. Imagínese que usted quiere seguir a esa persona y usted dice, yo quiero seguir a esta persona. Y todo lo que él dice le parece que está bien y usted dice, yo quiero ser como él. Varón, usted imagínese que usted tiene un líder y usted dice, yo quiero ser como él. Y usted pone todo de usted para servirle a esa persona. Y esta persona traiciona su confianza. Y esta persona lo desilusiona a usted. Rompe por completo sus expectativas, todo lo que usted tenía de esta relación de amistad o de esta persona a la que usted quería seguir, se convierte en algo que usted no quiere ser y usted se siente decepcionado. Ahora, imagínese lo liberador que podría ser el usted tomar la decisión de seguir a alguien que usted sabe está dispuesto a morir por usted. Esa es la responsabilidad que yo tengo con mi esposa. No solamente amarla con abrazos y caricias, sino llegar a vivir de tal manera que ella entienda que estoy dispuesto a sacrificar mi propia vida por ella si es necesario. Así esto funcionaría para ambos. Qué difícil que es comprometerse a morir por una mujer, especialmente cuando ella discute todos los santos días de nuestra vida. Pero por otro lado, qué difícil es para una mujer someterse a un hombre en el que ella no confía. ¿Qué pasaría con nuestros matrimonios si cada uno de nosotros asumiera su responsabilidad? Si dejáramos de estar leyendo en la Biblia la parte que le corresponde hacer al otro y día tras día nos enfocáramos en lo que nos corresponde hacer a nosotros mismos. Me ocupo de mi responsabilidad y empiezo a amar a mi esposa como Cristo ama a su iglesia. Quizá no tendríamos los problemas con la sumisión, ¿verdad? Y si mi esposa se dedicara a ser mi ayuda idónea, entonces ella encontraría en respuesta a un amor sacrificial de mi parte y nunca se sentiría oprimida. Yo quiero que mi esposa me admire y ella quiere que yo la ame, que la honre, que la respete. Además de ser amor para mi esposa, también nosotros estamos llamados a ser sus sacerdotes, como Cristo lo fue por nosotros. Y con esto ahora sí termino. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Durante nuestra vida, esposos, debemos limpiarla y rehacerla a ella, pero también debemos proteger su integridad, para que cuando lleguemos al final de nuestras vidas, podamos ofrecérsela a Cristo y decirle a Jesús lo siguiente: aquí está la novia que me diste, Señor. No encuentres moretones en ella, por favor. Por favor, no la encuentres herida por mi causa. Que la novia que le presente al Señor Jesús al final de mi vida sea una que esté completa y no en pedazos. Esto es lo que Él quiere de nosotros. Esto no es una batalla, el matrimonio no es una batalla. Esto no es un concurso de autoridad.
Es el lugar que Dios creó para que fuéramos una sola carne. Y el misterio es el siguiente. Pablo dice en el versículo 28, también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Nadie aborrece su propio cuerpo, sino que lo cuida, lo alimenta y lo sustenta. Por tanto, esposos, ese es mi trabajo, sustentarla y cuidarla, y cuando nosotros lo hacemos, Cristo es glorificado y el matrimonio es perfeccionado. Quisiera que por favor se pusiera de pie y termináramos con esta oración. Gracias por prestarme su atención. Yo sé que estuvo un poquito largo.